Y después de algunas semanas de pausa, por fin comenzamos la segunda temporada de... Por las rutas de la curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿qué tal tú? ¿Las vacaciones qué dicen? Las vacaciones podcasteras. Vacaciones podcasteras que en realidad han estado muy ocupadas porque bueno, hemos estado haciendo varias cosas aparte de las actividades personales, obviamente el trabajo y todo ello. Pero estamos, o yo al menos estoy con mucha ilusión de empezar una nueva aventura que se nos viene de aquí para adelante y que esperemos tenga una recepción similar a la que tuvimos cuando comenzamos por las rutas. Bueno, como dice el grupo Nietzsche, una aventura es más bonita y esta pues es el inicio de una segunda temporada que en realidad, como siempre mencionamos, no pensamos que íbamos a llegar a ella. Ha pasado más de un año ya desde que empezamos esta aventura por las rutas de la curiosidad, este proyecto, este emprendimiento, y estamos muy contentos con ello. Ya habrán visto los ruteros de la curiosidad pues en redes sociales que estas vacaciones, entre comillas, que hemos tenido no han sido tan vacaciones porque hemos adquirido pues juguetes, herramientas nuevas con las cuales llevarles mejor calidad en el sentido del audio sobre todo. Que todavía estamos un poco como que experimentando con ellas, así que seguramente que en próximas ediciones de repente la calidad se sentirá aún mucho mejor. Todavía claro. Estamos aprendiendo. Pero bueno, sí es cierto. Además que hemos renovado la imagen del podcast. Claro, un nuevo logo. Un nuevo logo y bueno, nuevas historias que contar, porque es al fin y al cabo lo que creo yo que agrada del podcast y es lo bonito que es del podcast, la bonita oportunidad que brinda, que podemos tratar de muchísimos temas. Y justamente el día de hoy vamos a iniciar con un tema que es candente y que es muy actual. Que es muy actual hoy. Y que fue muy actual hace muchos años y que lamentablemente quizás sea muy actual en los años venideros. Así es, porque hoy día vamos a hablar de corrupción en el Perú. Ay, ay, ay. Corrupción, Daniel. A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de corrupción? Uy, se me vienen a la mente los nombres de muchos políticos. Para empezar. Obviamente poder, dinero, economía, gobierno. Todo eso es lo que se me viene a la mente cuando escucho la palabra corrupción. Sin embargo, ahí viene lo curioso, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros asociamos, por ejemplo, la palabra gobierno, o los políticos a la corrupción? Cuando en realidad la corrupción se entiende que es un acto delincuencial cometido por funcionarios o por servidores públicos con el fin pues, de apropiarse de dinero del Estado. Pero ¿por qué nosotros lo asociamos a algo que en estricto no debería de ser asociado? Porque es parte de, pero no es todo. Claro, ¿por qué nosotros lo asociamos, por ejemplo, los políticos con la corrupción? Y la respuesta viene porque desafortunadamente muchos políticos, no sé si la mayoría, quizás sí, durante muchos años de la historia peruana, como lo vamos a ver hoy día, han cometido actos de corrupción. Entonces, este tipo de actos deshonestos, delincuenciales, están tan ligados en la memoria colectiva peruana que inmediatamente nosotros lo asociamos con eso. Y aparte que los políticos pues son la cara visible del gobierno, del Estado, mejor dicho, en realidad, pues, ¿no? O sea, el presidente, los ministros, los congresistas son aquellos pues a quienes, o mejor dicho, trabajadores del Estado a quienes literalmente vemos prácticamente todos los días. A diferencia de repente los colaboradores, empleados, como quieran llamarlo, que trabajan pues como nosotros de repente tú y yo en empresas privadas, pero en el sector público. No, que también puede ser corruptos. Ay, perdón. Pero no eres corrupto, No, pero es que ahí viene el tema, pues, o sea, nosotros ya lo tenemos muy, muy asociado, ¿no? Muy asociado, y tan asociado lo tenemos que, por ejemplo, nosotros salimos a decir, no nosotros específicamente, pero digo nosotros en el sentido de que la población sale a decir, bueno, que roba pero que haga obras, ¿no? Es otra cosa, pero... No, pero es que en realidad es que está muy interiorizado, porque los actos de corrupción, hay actos de corrupción, obviamente, de gran vuelo, de mediano vuelo y de menor vuelo, están muy asociados porque lo tenemos tan interiorizados que nos parecen normales. O sea, nos parecen normales. Nos parece normal, por ejemplo,
que cuando un conductor lo detienen pues en el carro, en el auto, pues salga y arregle con el policía dándole una propina. Nos parece normal. Bueno, algunos no. Algunos. Sí, no, pero te no, digo, en no general nosotros. a la población, claro, a mucha gente. Sí. En general, parece normal. Y sin embargo, no debería o no tendría por qué ser normal. Pero es que es esta especie de viveza que tiene el peruano, que en realidad lo hemos heredado. Pero hoy día vamos a centrarnos un poco en algunos episodios, más que en episodios, en ir comentando, porque en estas semanas que tuvimos de descanso, Daniel, cada uno, bueno, yo ya tenía el libro de hace tiempo, le di una relectura de un libro que, bueno, nos ha gustado mucho, y desde ya, de plano, te digo que este libro, quizás en una versión especial para jóvenes, debería ser incluida en la currícula escolar. El libro es Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, un destacado historiador que lamentablemente falleció hace pocos años, pero dejó pues entre su legado académico esta importante obra que narra, como has mencionado, no directamente, pero sí de cierta forma, que la corrupción pues está en el Perú enquistada prácticamente desde ¿cómo podemos llamarlo? Desde la época virreinal y bueno, tal vez porque no encontró fuentes más antiguas. ¿Por qué no puede haber habido corrupción en la época incaica? No se sabe, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿no? Es que decir, no hay cómo saberlo, no hay cómo saberlo. Sí, pues es que no hay cómo saberlo realmente. Es que además, no sé, ¿no? O sea, la corrupción obviamente va en desfalco de la administración pública. Eso es partamos de eso, ¿no? Partamos de ese principio, ¿no? Y es decir, en el Imperio Incaico era una administración pública que recién se estaba asentando, que estaba en un periodo expansivo, ¿no? Y que además, sobre todo, hay que tener en cuenta que en el Imperio Incaico no existía el concepto del dinero. Es decir, había otro tipo de manejos de los recursos a partir del trueque y bueno, de la administración que para tal fin había realizado el Imperio Incaico. Sin embargo, pues parte de esta fusión que se tiene entre lo indígena y lo español va a terminar eclosionando en una corruptela muy grande ya en el propio virreinato peruano. Entonces, hablar de la corrupción es hablar de 400 años de historia, más o menos. Y yo te digo, este es un tema tan actual porque esta última semana también estamos viendo casos que pueden ser ligados a la corrupción y que nos siguen indignando a la población peruana. No, es que desde hace tantos años lo raro es no ver noticias o temas ligados a la corrupción en las noticias, en los periódicos. Lo raro sería no encontrar durante más de 2-3 días noticias relativas a esto. Sería lo más extraño del mundo. Sí, pero de todas formas, digamos que hay un cambio en cuanto a qué tanto nosotros podemos saber sobre actos de corrupción que tienen o que han tenido nuestras autoridades ahora con respecto a gobiernos anteriores. No, claro. Es decir, hoy en día es diferente, es más inmediato, es más rápido saber. Es que hay una mayor transparencia de por medio y en ese sentido yo personalmente reconozco que hay en el propio Ministerio Público, más allá de excepciones, hay algunos buenos fiscales que están realizando buenos trabajos en distintos equipos, porque cuando uno habla de la lucha de anticorrupción, uno se imagina solamente el equipo Lavallato, que está haciendo un trabajo genial en cuanto a las investigaciones y las indagaciones que está realizando, pero también, por ejemplo, durante el año pasado yo recuerdo haberme levantado muchas mañanas con noticias de alcaldes siendo capturados. ¿Por qué? Por trabajo de inteligencia, de la policía de inteligencia, que les realizaban pues una investigación con la ley de crimen organizado y mediante escuchas telefónicas podían descubrir, y otras pruebas, claro está, entramados de corrupción que se realizaban en sus propios municipios, ¿no? Y hay muchos alcaldes que han caído de esa manera. Entonces, la lucha anticorrupción, afortunadamente, hoy en día es algo mucho más palpable y que tiene mejores resultados de lo que tenemos hace muchos años. Porque para quien ha leído el libro, que estoy seguro que muchos de quienes nos están escuchando lo han leído, así como nosotros, realmente hay pasajes del libro que causan una indignación total. O sea, a mí personalmente me causan una indignación total ver la cantidad de dinero que se han estado robando algunos gobernantes y las decisiones que tomaron para
llenar sus bolsillos y que el Perú no pueda progresar. Ahora que mencionabas lo de que en la actualidad las noticias que la población se dé cuenta acerca de los actos de corrupción a nivel general es algo que está mucho más al alcance de la mano. Y yo me pregunto cómo habrá sido, porque el libro, bueno, no lo dicen, creo que no lo he entendido yo, no explica cómo, por ejemplo, hace 200 años, por poner un tiempo prudencial, no, cómo es que la gente se enteraba de esto, porque tal vez la única manera que era leyendo los periódicos, y que de qué otra forma, ¿no? Tal vez las noticias de boca en boca. Entonces, si no te enteras o si no lo entiendes, ¿cómo indignarte ante esto? Como si ocurre ahora. Es que por eso te digo, ¿no? Ahí hay un cambio, porque hoy en día es mucho más transparente, tenemos una prensa libre, aunque con algunos defectos todavía, pero una prensa... Defectos, pero no tiene nada que ver Claro, con que sea libre, ¿no? Claro. no, pero claro, pero es que hoy día sí se puede transparentar ese tipo de situaciones que tú bien lo has dicho, hace años no era así. Entonces, sin irnos muy lejos, Daniel, en la época de Fujimori, la mayoría de medios televisivos o medios de comunicación estaban comprados con el fin de desinformar. O sea, era la política de la desinformación para que la dictadura que fue de Fujimori, porque yo sí la considero dictadura, y los distintos actos que estuvo realizando conjuntamente con el ejército, porque una de las cosas claves del libro, me parece, en la época de Fujimori es denunciar que claro, es el entramado de Fujimori con Montesinos y el ejército, ¿no? y el Montesinos era el ejército. nexo, obviamente. Obviamente, ¿pero por qué? Porque Fujimori hizo todo, bueno, porque Montesinos hizo todo un cambio en la estructura del ejército para que sirva a sus intereses. Claro, todo el alto mando, ¿no? A unos allegados de él, ¿no? Para poder así lograr un mejor funcionamiento de toda esa red tremenda de corrupción que se armó durante el gobierno, pues. Claro, pero tiempo antes, en realidad, yo creo que sí hay escándalos de corrupción. Los ha habido. O sea, los ha habido, ¿no? Si no fuese así, pues no nos mostraría algunas de las caricaturas que tiene el propio libro. Es verdad, por ejemplo. Que en realidad la caricatura, como cualquier expresión, te denuncia ciertas etapas históricas y la caricatura siempre es muy clarificadora en ese sentido, porque, es decir, para la firma del contrato de Dreyfus hubo un profundo debate público sobre cuáles eran las conveniencias o no de la firma del contrato, por darte solamente un ejemplo. Es decir, la presión pública ha estado ahí, pero han habido algunos presidentes o dictadores que sí, pues han sabido manejar mejor este tipo de situaciones para mantenerlas por debajo. Porque si antes la corrupción, es decir, hace muchos años, era algo que lo veían todos, que estaba al alcance de la mano, a ras del suelo, poco a poco las técnicas de corrupción han ido mejorando para que sean un poco más de difícil rastreo, ¿no? Pero igual se pueden rastrear, obviamente. Pero bueno, el libro nos inicia, o el libro inicia contándonos un poco cómo era la corrupción en el propio virreinato peruano. Claro, y para esto nos remontamos sobre todo, que no creo que haya sido el único caso, porque tal vez mencionar toda la corrupción que hubo en el virreinato es probable que no alcanzaría en un libro como este que tiene cerca de 400 páginas. En el caso de las minas de Huancavelica, de las que tanto hemos escuchado, ¿no? Las minas de azogre o de mercurio, es el nombre del mineral, que servía para refinar la plata que se producía en las minas de Potosí, actualmente en Bolivia, en aquel entonces era el Alto Perú. Y bueno, ahí pues obviamente al ser un yacimiento minero que producía pues un mineral tan importante, obviamente había mucha gente con poder, con dinero de aquella época que quería tener, pues meter mano ahí, ¿no? Estar ahí, asegurarse de esta forma alguna ganancia, sea de forma lícita o por supuesto ilegal. Y un dato que recuerdo que menciona el libro es que una de estas personas se llamaba Antonio de Ulloa. Era una persona que denunció muchos actos ilegales durante un tiempo que él estuvo en Huancavelica, ahí en el siglo XVI o XVII, no recuerdo exactamente. Pero un descendiente de esta persona fue otro gran personaje que denunció también en su momento muchos actos de corrupción y que muchos hemos escuchado, que es Manuel González Prada. Ah, sí, eran familiares. Sí, incluso porque acá menciona que Antonio de Ulloa era ascendiente de González Prada por el lado materno, y si no me equivoco el nombre de González Prada era Manuel González Prada Ulloa o algo por ahí, pero tenía el Ulloa. Entonces mira, qué coincidencia, ¿no? Cerca de 2 o 3 siglos después de su antecesor, él también vino a denunciar pues diversos actos de corrupción que ocurrían pues a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Claro, pero ya entonces pues descubrimos un perfil corruptor, ¿no? O sea, un perfil de la persona corrupta. Es decir, este perfil en el que, a pesar de que sabes las deficiencias que estás teniendo, porque lo de la mina de Huancavelica es muy sintomático y lo pinta muy bien, ¿no? Es decir, las condiciones en las que eran explotada la mina,
que eran unas condiciones esclavistas con los Por trabajadores, supuesto. Y al igual que en Potosí, por ejemplo. al igual que en Potosí, no hacían de que la producción de la plata, De la soga, en este Perdón. caso, el mercurio. claro, La plata en Potosí. que la producción minera, Sí, ya mejor. la producción minera no fuera la mejor. Es decir, porque Ulloa va y realmente incluso aconseja algunos procedimientos un poco más modernos para que se pueda realizar de una mejor manera la explotación, pero no le hacen caso. ¿Pero por qué no le hacen caso? Porque el perfil del corrupto, cuando ya encontró su hueco, cuando ya encontró su oportunidad de dónde estar metiendo las uñas para apoderarse de dinero indebido, quiere siempre el status quo, que las cosas se mantengan así. Entonces, a mí sí me parece sintomático cómo Ulloa va y trata después de llevar un poco de modernidad y llevar un poco también de medidas anticorrupción. No de Y orden, de ley, en y realidad. claro, y esta gente prácticamente lo termina cansando, lo acusan, con el fin pues de sacarlo del camino porque es alguien que no le sirve. Es que como alguna vez creo te conté hace tiempo, si por ejemplo una persona en la actualidad quisiera lanzarse a la política, o sea, como congresista, como presidente, y realmente tuviera buenas intenciones, es muy probable que no pueda terminar o llegando al poder, o si lo hace, termine todos, pues las otras personas en general del Estado que son corruptas, pues sacándolo, neutralizándolo, es lo más probable. Como tú dices, por ese mismo statu quo, no sé si está bien pronunciado, que nos dice, pues no, si la mayoría pues está metida en todos estos actos ilícitos, pues obviamente no vamos a dejar que uno que viene con buenas intenciones vaya a cambiar todo lo que está a nuestro favor. Pero es imposible no irse al presente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la lucha de anticorrupción o de procesos judiciales que combaten a personas corruptas, aquellas autoridades que están interesadas en que se mantengan el estado natural, entre comillas, de las cosas, van a hacer lo que sea para poder echar por la borda cualquier proceso judicial que esté enjuiciando a un corrupto. Claro, es que para el corrupto lo primero son sus intereses, o sea, no le interesa si las personas o sus compatriotas se mueren de hambre o pasa algo, no. Primero es mi dinero, mi ganancia, yo estoy invirtiendo plata en esto, como hemos escuchado anteriormente, hace no mucho, Sí. y obviamente, pues, ¿no? Eso es lo que prima para ellos, no les interesa nada. Ahora, otro tema que tal vez no, en mi caso sobre todo, no nos hemos puesto a pensar mucho cuando hablamos de corrupción, es el tremendo gasto o de dinero o el desfalco de dinero que se obtiene pues por culpa de este crimen, ¿no? Porque claro, uno pensará, pues, como mencionas, una coima al policía, pues, ¿no? Que no sé, no es mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Pero cuando empieza a ver estos pagos, estos regalos, entre comillas, obsequios, bonificaciones, beneficios para empresas grandes, ¿tú te imaginas la cantidad, los millones de soles o de dólares que se pierden y que el Estado puede invertir en cosas no mucho mejores, sino que realmente valgan la pena? Ahí viene el tema que te mencionaba hace un momento de la indignación, porque haciendo una revisión, es que este libro realmente es genial, quizás nos ha faltado un poco más de tiempo para analizarlo un poco más a fondo, pero es que el autor al final del libro hace prácticamente un cálculo de todo lo que se dejó no de percibir porque existía el dinero, sino de todo lo que se escapó a partir de la corrupción. ¿Y qué tipo de país seríamos si hubiésemos sido un país no corrupto? Que digamos que es una ucronía, ¿no? Es decir, Sí, es verdad. que es algo que no ocurrió. Vuelas un poco Claro, pero al imaginar eso. es que es brutal, Daniel. Es brutal. Porque, por ejemplo, bueno, el libro está lleno de cuadros, pero es que hay algunos que son, digamos, para nosotros que no somos economistas, realmente, por eso una vez más insisto con el tema de la indignación, porque, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, él hace el cálculo sobre el costo total de la corrupción en la etapa de Fujimori y la sitúa en 14.000 millones de dólares. Y eso es el 50% del gasto público de aquella época. A ver, el gobierno de Fujimori obviamente tal vez es, y vamos a ser sinceros, es la referencia más cercana al gobierno más corrupto, digamos, que haya habido en nuestro país, ¿no? No sé si el más corrupto, pero es el gobierno que, si tú dices a alguien en la actualidad, ¿cuál es el gobierno más corrupto que recuerda? Fujimori te va a decir, es lo más probable, ¿no? Pero en realidad, o sea, ahí tenemos el primer gobierno de Alan García, el segundo también, tenemos y prácticamente todos los gobiernos anteriores. Nos gastaríamos mencionando
¿qué gobierno fue corrupto? Porque prácticamente no hubo ninguno que no lo sea. Y Tenemos- ojo, perdón, Jorge, que para comentarles a los ruteros de la curiosidad, que el libro solamente llega hasta el final de la época de Fujimori, o sea, y todo lo que vino después ahora vemos con lo de Odebrecht, Lavallato, o sea, esto daría para un libro más, sin problemas. Y el libro más o menos va significando cuáles son las estrategias que se utilizaron en cada época con el fin pues de falcar al Estado peruano, porque una cosa es, como insistimos, regresando al virreinato, el tipo de corrupción que se realizaba en el virreinato, desfalcando más que todo al Imperio Español, que el Imperio Español no llegaba a lo que debería de llegar, y son los criollos los que prácticamente hacen aquí todo el negociado importante, y luego toda la época del caudillismo militar, que el caudillismo militar fue un caudillismo militar que heredó las tácticas de Simón Bolívar, de Libertador, en la forma en la que se obtenían, por ejemplo, ganancias directamente de los empresarios o de la población peruana. Es decir, era como yo necesitaba dinero, pues iba y directamente con no sé, con el hacendado o con quien esté, pues prácticamente lo obligaba y lo extorsionaba que me dé lo que me tenía que dar o lo que tuviera para yo poder pues engrosar mis bolsillos, entre otras cosas, claro está. Es lo que mencionas, que es una especie de herencia que viene pues del cómo funcionaba, cómo se manejaba todo ese tema de la corrupción mediante la extorsión en cierta forma en el virreinato, ¿no? Algo que se heredó y que pues estuvo muy presente, al menos durante la primera parte de la historia republicana del Perú, seguramente hasta la Guerra del Pacífico. Ahora, Jorge, también mencionamos el dato que está en el libro acerca del gobierno de Fujimori, ¿no? De este gasto, entiendo yo, del 50% del gasto público, o sea, el 50% del gasto público de aquella época fue lo que se fue en corrupción, pero uno diría, pues es bastante, por supuesto, pero oye, hubo gobiernos en el siglo XIX, gobiernos como por ejemplo el de Echenique, que tuvo un 65% del gasto público se fue en corrupción, o gobiernos como el del primer gobierno de Piérola y el gobierno creo que también de Miguel Iglesias, que 70% de todo el gasto público se fue en corrupción. O sea, ¿te imaginas? Es que eran personas que entraban para... No, sí. Por eso te decía, o sea, no sé la verdad cómo tú habrás tomado el libro, pero a mí el capítulo de Piérola y sobre todo en lo que sucedió en la Guerra del Pacífico para mí me parece asqueroso, disculpa la palabra, o sea, así te lo pinto. Yo sé que después Piérola tuvo otro gobierno en donde supuestamente a ojos no sé, de observadores internacionales, pues fue un poco más transparente, ¿no? Fue un poco más modernizador. Cualquier parecido con Alan García es pura coincidencia. Sí, pero realmente es que este tipo fue el conspirador eterno de la República Peruana porque conspiraba. Es que a él no le importaba ni un pepino que el Perú progresara. Así que es cierto, él solo quería estar en el poder, o sea, nada más. De cualquier forma, o sea, claro, en un inicio, estamos hablando pues de un poco antes tal vez de la Guerra del Pacífico y un poco después también, mediante, como se tomaba el poder en aquella época, ¿no? Mediante golpes militares, ¿no? Vamos a tomar el poder por la fuerza. Y poco después, cuando ya empezó a darse cuenta pues que esto, porque la sociedad va cambiando, el mundo va cambiando, al darse cuenta de esto, pues no, tal vez tendría que tomar otra estrategia, ¿no? Cómo empezar a, entre comillas, aceitar a los funcionarios, postular a elecciones, ¿no? Pero una vez en el poder, pues hacer lo que yo quiera y lo que esté a mi conveniencia, ¿no? Sí, pero y es que también ahí encontramos otro síntoma, pues, ¿no? O sea, este tipo de actitud de Piérola es una actitud que han tenido muchos políticos a lo largo de la historia. ¿O acaso no te recuerda ese gen de desestabilizar al gobierno que está de turno y que no te agrada porque no te deja hacer tus negocios? ¿Y qué es lo que hago? En vez de apoyarlo para que crezca el gobierno, no, lo desestabilizo. Pero le hizo muchos levantamientos, muchos intentos de golpe de Estado. Quizás hoy en día hacer intentos de golpe de Estado no es tan común, la sociedad va cambiando, pero el se ve de la misma forma. Pero el intento de desestabilización de los gobiernos es similar. La corrupción evoluciona, pues. Claro, pero la corrupción evoluciona, pero hay algunos tipos de actitudes que se mantienen. Porque si nosotros en estos momentos estamos viviendo en una etapa un poco, no sé si rara, o en una etapa pues de profunda indignación. Sí, un poco convulsa. Claro, un poco nomás. es gracias porque a un grupo político se le ocurrió pues
meterle cabe al presidente de ese entonces, que terminó renunciando, que es PPK. Y que es corrupto también, ¿ah? Y que es corrupto también. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Pero es que es esto, porque esta es la dinámica de que yo corrupto lucho contra ti porque en realidad yo quiero el poder. Y lo triste, justamente hemos mencionado este caso, ¿no? Que estamos hablando pues obviamente de Fuerza Popular y PPK. PPK era corrupto, pero obviamente pues alguien por ahí puede decir, si por ahí, no sé, alguien es simpatizante de Fuerza Popular, pero él era un corrupto, nosotros, pero oye, tú también lo eres, pero el hecho que tú lo seas no quita lo de él y viceversa, ¿no? Por favor, no nos centremos en eso. Es que estos años son perdidos, ¿no? Porque lo de Fuerza Popular, pues en realidad ellos obtenían una mayoría en el Congreso, teniendo la oportunidad, por supuesto, innegable. no sé si llamar de lavarse la cara, pero oye, para las elecciones del 2021 hacer las cosas siquiera medianamente bien, o sea, y tener una mejor opción entre la gente. Tienes la mayoría en el Congreso para realizar unas reformas necesarias y en cambio te dejas llevar por la actitud de la lideresa que simplemente no le gustó perder, no aceptó perder. Piconería, pero al 1000%. ¿Y qué es lo que dijo? A mí me interesa un comino el país y lo único que yo quiero es desestabilizar, ¿no? Y desestabilizar a favor de mis intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Bueno, lo que hemos visto estas últimas semanas, pues, ¿no? $3 millones en donaciones pasadas por debajo del colchón, que digamos que la indignación que se ha vivido acá creo yo que es poca para lo que significó. Porque ahora viene otro punto, ¿no? Porque claro, la corrupción estamos hablando de lo estatal, ¿no? De los funcionarios públicos, los servidores públicos. Y alguien podría decir, no, pero es que es su plata, ¿no? Es su plata en este caso de Romero, ¿no? Es su plata de él, que él haga con su plata lo que quiere. Lo que ocurrió con Dionisio Romero hace pocas semanas. Pero es que no entendemos y hay que regalarles el libro y mandárselos por correo a estas personas para que entiendan que este tipo de aceitadas, entre comillas, criollismo, una palabra más o menos de reciente uso, creo. De reciente uso en el Perú. Antes se usaba, creo, pero ahora más, ¿no? Es porque hay intereses de por medio. Es que es un modus operandi que desafortunadamente ha existido durante muchos años. Yo, empresario, te financio tu campaña, ganas la campaña y cuando estés en el poder me tienes que devolver favores. Pero es que es obvio, o sea, nadie se va a tragar el cuento de que no, es que queremos salvar el país. Oye, no podemos, al menos ya, si por ahí está diciendo la verdad, bueno, yo no te creo, simplemente. No, es que además, si es que fuese así, demuestra pues una gran incapacidad mental, con las disculpas del caso, porque... Es verdad. Porque en el momento en el que se realizó la donación a Keiko Fujimori, Ollanta Humala no era ni siquiera el segundo candidato en las preferencias electorales. Y lo discutimos justamente, Jorge, porque claro, yo en su momento pensaba, y te soy sincero, oye, pero claro, Humala en la campaña, si no me equivoco, del 2006, que perdió pues contra Alan García, sí. Estoy bien en el tiempo, sí. Claro, él se presentaba como un candidato muy de izquierda, muy radical, y claro que yo también, aunque era muy joven, no voté en esa época, tenía 16 años aprox, sentí cierto como temor, oye, ¿no? Podemos tener un nuevo Chávez acá, si es que la gente vota en su mayoría por él, que llegó a segunda vuelta. Al final terminó ganando Alan García, pero claro, para las siguientes elecciones, Humala se presentó más moderado, más tranquilo, no tan radical, y yo te dije, conversando en su momento hace poco, oye, pero recuerda que Hugo Chávez en Venezuela se presentó también igual, hasta creo que dijo que le preguntaron, ¿usted considera que en Cuba hay una dictadura? Sí. ¿Considera a Fidel Castro un dictador? Sí. ¿Y qué hizo cuando llegó al poder? Se convirtió en un dictador, pero terrible. Y yo te dije, Humala pues podría haber hecho lo mismo, pero tú me dijiste, es cierto, pero a ver, dilo tú. Lo que pasa es que cada país tiene un contexto distinto. Exacto. Es imposible, amigos, y si alguien en las próximas elecciones, que bueno, tenemos elecciones congresales y de aquí en un año y medio, con un par de años tenemos elecciones presidenciales. Qué miedo. Es imposible que alguien les diga, este señor es igual a este señor del extranjero, y lo que está pasando en el extranjero va a pasar acá en el Perú. Eso es mentira. No nos vamos a volver Brasil ni nos vamos a volver Venezuela, no. Porque cada país tiene una realidad distinta. Es verdad. Tiene un contexto distinto. Somos personas distintas y es distinto. Es decir, por darte un ejemplo muy actual, hablando de corrupción, el tema de Odebrecht es un tema que no ha explotado solamente en el Perú, que ha explotado en Colombia, ha explotado en Ecuador, que explotó en el Perú, que explotó en gran parte de América. Sin embargo, el Perú es quizás el único país que está juzgando realmente a los corruptos, a las autoridades corruptas. En otros países nos ven, y en Twitter, incluso comentando algunas cosas me lo han dicho, que a Perú lo ven con ojos de ejemplo en cuanto a la región sudamericana, porque somos el único país que tiene los suficientes pantalones para tener a Toledo
preso en Estados Unidos, Alejandro Toledo, expresidente peruano, para tener, o teníamos, a Keiko Fujimori en prisión preventiva esperando que se haga la acusación formal por los delitos de recepción y de lavado de activos, por tener a PPK en prisión domiciliaria por temas también de Odebrecht. Y por haberle hecho jaque mate a Alan García. Por haberle hecho jaque mate a Alan García, que bueno, al final él terminó escapando no de la cárcel, sino escapando de otra forma mí, te digo, de la vida. Antes que cualquiera, para mí Alan García ha sido la peor, y te lo digo, nunca, no suelo dar opiniones, yo tú sabes, ni en Twitter ni acá, Sí. pero para mí ha sido lo peor que ha habido en política en el Perú, lo peor, ni siquiera Fujimori. Alan para mí ha sido como tú creo que escuchaste, me comentaste, el cáncer de la política peruana. Sí, lo comenté. Es decir, en la política peruana, y otra vez nos estamos yendo del tema, aunque en realidad es que hablar de corrupción es que es imposible sustraerse de la realidad actual. Sí, es verdad, es verdad. Pero es que, bueno, García ha sido un cáncer terrible, terrible. A mí personalmente eso es lo que me parece y es la opinión que yo tengo, no de Alan García como persona, sino Alan García como político y lo que significó para el Perú. Lo único que no podemos decirle, y es verdad, es dictador. Es lo único. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que no haya atropellado derechos humanos. Porque quizás el programa de hoy día no va mucho sobre dictadura, va más sobre corrupción, pero es que la cantidad de corrupción que se dejó, pero no sé, es que mira, quizás voy a decir algo polémico, ¿no? Hoy en día la figura de, por ejemplo, de Belaúnde Terry es una figura más o menos respetable y que en Acción Popular se utiliza, por ejemplo, mucho para tenerlo pues en el altar. Su gobierno son... Sin embargo, si leemos el libro, no directamente él, eso sí, al menos yo no lo recuerdo del libro, pero en su gobierno sí se permitieron muchos hechos corruptos. Por supuesto. Y es que lo que pasa es que, digamos, que el país está tan normalizada y ha estado tan normalizada la corrupción en muchos años que los pocos intentos de reformas anticorrupción se han quedado siempre en el camino. O sea, los intereses de los poderosos son mucho más fuertes. Por eso es que hoy en día ver cómo el Ministerio Público realiza acciones contra empresariados peruanos, porque no olvidemos, no sé si este año o el año pasado hay empresarios peruanos que terminaron con prisión domiciliaria y es decir, es algo que no se vería, o sea, es algo histórico, porque nadie antes se ha atrevido. Sí, es verdad, es verdad. Y volviendo un poco al tema de Belaúnde, sobre todo el segundo gobierno, lo que recuerdo haber leído, y yéndonos ya un poco a la historia también en general de la corrupción y el Perú, tal vez, Jorge, no se recuerda tanto, primero porque ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Del gobierno de Belaúnde. Incluso la gente que vio el primer gobierno de Alan, de repente nuestros padres, no sé, ya no son tan jóvenes. Pero, por ejemplo, lo que recuerdo es que en el segundo gobierno de Belaúnde, hubo mucha corrupción en el sentido del contrabando. Y esto hizo que al menos la primera parte del gobierno de ese señor de Belaúnde todo fuera bien, pero en la segunda parte pues empezara a haber una inflación fuerte. Claro que no comparable con lo que hubo en el gobierno de Alan García. Pero fueron los inicios, pues. Fue los inicios, y obviamente, claro, lo de Alan digamos que tapó todo, ¿no? Ya, ¿quién se va a acordar de la inflación que hubo en la época de Belaúnde si lo de Alan fue brutal, ¿no? Pero la hubo, o sea, no hubo, por culpa de la corrupción, llegamos a este punto. Ahora, si es que no me equivoco y digamos que solo por contrabando se puede llegar a un punto de que la inflación suba, ¿no? Sí, bueno, pero es que la corrupción, por ejemplo, también ha estado presente en plena Guerra del Pacífico y esa es una de las, digamos que hablar de la Guerra del Pacífico puede entenderse de una manera más concreta si entendemos también la parte económica y entendemos que muchas de las decisiones anteriores al contexto convulso que hubo entre Bolivia, Chile y Perú se deben justamente a la corrupción que hubo previamente. Pero peor que eso, a la corrupción que hubo en plena Guerra del Pacífico con la invasión chilena al Perú, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. En medio de una crisis extrema, Piérola encontró excelentes oportunidades para malversar y saquear los fondos destinados a la defensa nacional. Jamás se presentó cuenta o registro oficial alguno para justificar los retiros y el gasto de entre 95 y 130 millones de soles durante el año de dictadura de Piérola. Una investigación oficial llevada a cabo años más tarde encontró que durante la guerra hubo irregularidades extremas en el manejo de los fondos y gastos públicos, pero nunca se impuso sanción alguna. Bueno,
no podemos decir en este caso, como menciona muchas veces nuestro gran cómico Melcochita, que viva Pierola, ¿no? Bueno, pero claro, parte de también lo que menciona Quirós en el libro, recuerdo, Jorge, es que sobre todo en un contexto de guerra en donde todo es un caos, todas las leyes se dan para obviamente salir bien parado del conflicto en el que se encuentra el país, es el lugar perfecto para que la corrupción aflore y se muestre en todo su esplendor. Y es pues lo que ocurrió, como dicen, no solo antes de la guerra con Chile, que claro, hubo corrupción por supuesto, pero durante la guerra, que fue pues el acabose. Claro, lo que pasa es que, bueno, antes de que Pierola asumiera el gobierno por un golpe de Estado, cuando ya había iniciado la guerra, quien estaba en la presidencia pues era Prado. Claro, Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. Pero digamos que si bien él tenía pues intenciones realmente de mejorar un poco, porque ya en ese entonces estábamos en bancarrota, porque una de las razones, y que yo recuerdo que conversamos con el almirante Yávar, de que no había suficientes equipos, Claro, material bélico. material bélico para hacerle frente a Chile, y que de por sí ya se sabía que lo más probable es que íbamos a perder. ¿Por qué no se invirtió? Pero no se invirtió porque estábamos en bancarrota. La deuda pública externa era brutal. Claro, venía desde la época de Echenique, cerca de 20 años antes, aprox. Y los manejos pues eran atroces, ¿no? Y además se había firmado el contrato Dreyfus, un contrato Dreyfus altamente lesivo a los intereses nacionales, porque prácticamente habíamos dependido de ellos. Y era un contrato que incluso antes de poderse, de hacerse efectivo, es decir, ya Dreyfus nos estaba dando dinero prestado para el gasto interno. Pero un gasto interno además producido por malas decisiones, porque se creyó que pues haciendo ferrocarriles así sin ninguna clase de planificación, porque no digo que esté mal, pero sin ninguna clase de planificación para su utilidad, íbamos a generar una industria de ¿qué? Una industria de nada. Claro, y justo los ferrocarriles es lo que nos mencionan, y seguro te ha pasado cuando éramos jóvenes o niños en las clases de historia del Perú, ¿no? El Perú fue uno de los primeros países en construir ferrocarriles, ¿no? El de Lima al Callao, el de Lima hasta Huarochirí, creo que posteriormente, claro, se extendió hasta La Oroya, el de Tacna a Arica, en fin, pero no sabemos en realidad, o no nos dicen, y bueno, no sé en realidad cómo a un niño podrías explicarle, también puede ser un poco complicado, que estos ferrocarriles, pues oye, detrás de su construcción, más allá de que si fueron o no buenos, que pueden haberlo sido obviamente, y el progreso que eso trae, el renombre para la nación, oh mira, el Perú tiene ferrocarriles, oye, toda la corruptela, todos los robos, el desfalco que hubo en la construcción de ellos. Es que cada oportunidad de intentar traer un poco de modernidad al país está acompañado de este tipo de acciones. Si no, vamos a ver las obras sobrevaloradas. Obras que, sin irnos muy lejos, aquí mismo en Lima, o sea, obras que no tienen sentido. Peajes, vías, ¿no? Vías cortitas que han sido, pues, digamos, puestas en un contrato, claro, para peaje con muchos años, ¿pagando qué? O sea, se ha sobrevalorado demasiado porque detrás del telón pues ha habido la mano corrompidora, porque se han entregado coimas para que puedan ser firmados esos contratos. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Pues Pierola, el eterno conspirador, le hace un golpe de estado a Prado, que de Prado se dicen también algunas cosas. Claro, que entre ellas que claro, él viajó, el hecho es que viajó a Europa, ¿no? Supuestamente creo que a reunir apoyo, traer material bélico, hacer contratos, claro, pero muchos piensan que en realidad se escapó. Lo que pasa es que pasa también de que creo que Prado no tenía el liderazgo suficiente para el momento, ¿no? E incluso el libro da a entender de que Prado era una persona miedosa. Sí, es verdad. ¿No? Sí, era una recuerdo. persona miedosa y que quizás esa sea una de las razones por las que terminó yéndose. No sé, pero yéndose del país en plena guerra, no sé si califica como traición, pero realmente es un acto que no corresponde con un mandatario. Bueno, sería cuestión de preguntárselo a Prado, pero lamentablemente ya no está en el mundo de los vivos. Y bueno, llega Pierola y bueno, las decisiones que toma Pierola son recontra discutidas, ¿no? Y además, la guerra, como cualquier amago o propio conflicto militar, a veces sirve también para la corrupción, porque se empezó a comprar armamento deficiente. O sea, lo poco que se tenía, que se llegó a gastar, mucho de eso dinero se malversó y se compró armas deficientes para defender. ¿Defender qué? Porque no se podía defender nada con armas deficientes. Peor aún, hay algo muy curioso, que hay una especie de cercanía muy perniciosa, no sé, muy misteriosa entre Dreyfus y Pierola.
Oh. Ah, claro, que hasta Piérola fue huésped de Dreyfus, creo. Claro, en su porque casa después de que en terminó Francia. la dictadura, O en Europa, la dictadura, el golpe que dio Piérola en la plena En guerra plena del guerra. Pacífico, cuando se va a París, ¿no? Se va a París, a la casa de Dreyfus. Y dice incluso un testigo en una de las notas bibliográficas de Quirós en el libro que lo vio viviendo, pues se sorprendió de ver a Piérola, creo, bueno, no sé si me estoy equivocando en realidad con otro político, a Piérola en la casa de Dreyfus viviendo en una situación casi ignominiosa. O sea, yo entiendo que, oye, como dicen, este conchudo que hace viviendo acá, ¿no? Está metido en la casa del hombre y no paga o no da dinero, ¿no? Para su comida, para su manutención. Bueno, pero es que Piérola pues era un oportunista, ¿no? Siempre estaba buscando la oportunidad de, Claro, además como lo de comentamos. ofrecer cosas peruanas como si el Perú le perteneciera. Como lo comentamos, ¿no? Piérola muy, muy famoso, una de sus descendientes, ¿no? Una famosa actriz, ¿no? Porque él era el califa, ¿no? Ujú. Mía Khalifa, El ¿no? califa, el califa. Bueno, No tiene nada que ver, ¿no? no. Y bueno, entonces esto sin contar las decisiones militares que se tomaron, que fue incluso lo comentamos en la biografía de Andrés Avelino Cáceres, que hubo una diferencia en opiniones porque Cáceres pensaba que el desembarco pues de los chilenos iba a ser al sur de Lima. Y sin embargo Piérola decía, no, va a ser en Huaral, ¿no? Y mandó pues a la tropa mayor al norte. Y que ya, ahora pues, lo habrá hecho, pues, bueno, ¿por qué lo habrá hecho? No sabemos. sí, bueno, entonces... Y también lo que mencionaste, recuerdo en ese episodio, ¿no? Que ya es un tema más creo que de táctica militar, ¿no? Que no permitió perdón, que no se llevó, cuando huyeron de Lima, no se llevaron algunos registros, algunos papeles, me parece que quedaron al final en manos, pues, de los chilenos. Sí. Y bueno, pero ¿por qué te mencionaba lo de Dreyfus? Porque cuando Piérola entra, realiza nuevos acuerdos con Dreyfus. Ujú. O sea, nuevos acuerdos para manejar la deuda externa. Eran así, eran pero, patas, eran patas. pero a espaldas de todo el mundo, ¿no? Y con las consiguientes comisiones que se ganó él. Pero bueno, es que es eso. Desafortunadamente es eso. Entonces, incluso en las peores condiciones posibles, porque ¿qué es lo que sucede, Daniel? Y creo que comentamos un cachito de esta idea, al menos yo la recuerdo cuando hablamos del biografía de Margaret Thatcher y hablamos un poquito de la guerra de las Malvinas. Te está yendo hace mucho tiempo atrás, ¿ah? Lo que pasa es que cuando existen guerras, normalmente hace que la población se una, es decir, la población que está en una guerra y sobre todo que está en una situación desventajosa, es decir, que está en el lado más débil, se una, genere una identidad nacional y que a partir de ahí se enfrente la guerra. Sin embargo, eso no pasó en el Perú. O sea, en el Perú, los políticos, los de siempre, velaron por sus intereses, cada uno por sus intereses, y se olvidaron totalmente de la defensa peruana. Entonces, te no refieres hubo esa a los unión. políticos, no a la No hubo esa población. Sí, claro, los políticos. No, Porque hablar, claro. por ejemplo, de la defensa de Lima, sí, es una defensa heroica, que por cierto, ya tenemos agendado, Daniel, un programa para hablar en enero próximo, justamente sobre estas batallas. Nos vamos al paradero 108 en San Juan de Miraflores, la Y muy Pampa de San Juan, probablemente, donde fue la batalla de San Juan. y muy probablemente te digo que tenemos casi confirmado un invitado que nos va a ilustrar un poco esta situación. Esperemos. Bueno, sí, comentando un poco lo que mencionabas, es que claro, ¿no? Yo decía que extraño un poco pensar esto de que, claro, es cierto que la guerra genera esta unión de la población en general, y claro, tú te referías pues a los políticos de la época. Pero claro, es que cuando la población en general sí se une, como ocurrió en la Guerra del Pacífico, ya vemos la defensa de Lima, en fin, ¿no? Cuando la población se une, pues es el momento perfecto también para los corruptos en general de atacar, pues, ¿no? Porque la población está simplemente unida en una causa, la cual es defender al país, defender a la nación. Entonces, obviamente, aquel que vela solo por sus intereses, acá tenemos el lugar perfecto donde empezar a hacer nuestras cosas porque la gente está enfocada en otras y no se va a fijar en todo lo que hagamos. Así es. Bueno, pasa entonces la Guerra del Pacífico y aquí viene pues una profunda crítica respecto a lo que sucedía. Y tú me comentabas más temprano en este mismo episodio sobre que si los escándalos de corrupción eran conocidos o no conocidos. Bueno, tenemos a un gran denunciante de este tipo de actos de corrupción que era Manuel González Prada. Manuel González Prada, que para nosotros es más recordado por haber escrito el discurso en el Politeama. Claro, el famoso discurso de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Así es. Él fue un gran denunciante de las cosas que hizo Piérola. Sí.
O sea, él, y además que era anarquista, ¿no? Lo Como- conversamos justo en la transmisión en vivo que hicimos el viernes. Sí. Eh, Era anti todo, ¿no? Anticlerical, antichileno, antilimeño, anti todo. Sí. Sí, pero es que está muy bien explicado, ¿ah? Y está muy bien justificado, porque las condiciones requerían realmente voces que no miraran pues con contemplaciones las actitudes que se habían estado realizando. Es que era lo que correspondía, Sí. era ese tipo de voces, así como ahora corresponde. O sea, actos de corrupción hay que barrerlos con todo. Sin embargo, pues la voz de González Prada es una voz un poco solitaria, porque no encontró luego mayor cabida. Mayor eco, Tan claro. es así que el propio Pierola termina volviendo a ser presidente. Ahora te das cuenta, justo ahora que mencionas esto de que la denuncia de González Prada no tuvo tanto eco. Justo ahora tú te das cuenta, Jorge, a lo largo alrededor del mundo, y bueno, en esta época más que nada en Latinoamérica, cuando ocurre un acto de corrupción pero muy grande que salpica a todas partes en el Estado, mucha gente que hace sale a marchar, a denunciar, y incluso en algunos casos, pues esto puede, y no recuerdo si ocurrió en América, pero puede ocurrir porque no en algún momento puede llegar a tumbarse un gobierno. Pero en esta época, estamos hablando antes del hasta inicios del siglo XX, de repente, tú no veías a la gente salir a marchar o nada Pero de eso, ¿no? es que estábamos en dictaduras, pues. No, pero más allá de eso, o sea, no recuerdo al menos yo haber visto nunca más allá de lo que es dictadura. Esto claro que en esa época era para el Estado, para un Estado corrupto o dictador era seguro mucho más fácil tener a raya a la población, pues no haber visto algún levantamiento de ese tipo de la población en sí misma. Es que, por ejemplo, en el tema de Fujimori nos tenían muy bien distraídos, pero hasta que empiezan a ser destapados algunos casos de corrupción, porque Fujimori hasta con la droga se metió, o si Sí. no es el Montesinos, y digamos que eso originó pues como esa palabra pues que les gusta utilizar, ¿no? A algunas, el caldo de cultivo, ¿no? que empieza a generar Bueno, yo prefiero el caldo de gallina y con su cebollita china todo. que empieza a generar pues este tipo de movimientos importantes. Pero bueno, uno de los héroes de la Guerra del Pacífico fue Andrés Avelino Cáceres. De quien hemos hablado también, escuchen nuestro programa Biografiando de Andrés Avelino Cáceres. Sí, pero quizás en ese biografiando nos centramos más en el papel histórico que tuvo Y militar. como militar, pero en el sentido estrictamente militar. Que aún así, ojo Jorge, recuerda que hicimos una crítica de Cáceres, porque bueno, no hay cosas que no nos pueden parecer cuando mencionamos lo que pasó durante uno de sus gobiernos, ¿no? Cuando él, claro que peleó en la campaña de la Breña, reclutó a campesinos, a indígenas para que lucharan a su lado, lo llamaron el Taita Cáceres y todo, pero cuando terminó la guerra, bueno, ya terminó, te vas donde tu patrón, ¿no? Y no me importa lo que te pase, vuelve a tu condición de semiesclavitud o de servidumbre y me apoyaste, gracias, pero ahí nomás. Y es algo que le criticamos. No tiene tal vez que ver con la corrupción, pero lo dijimos en su momento. Sí, entre otras cosas, ¿no? Porque en realidad lo que sucedió es que Cáceres entró y terminó siendo presidente, que era algo más o menos obvio o algo que se sabía que podía suceder o que iba a suceder por la connotación, Claro, por la popularidad el único que iba a héroe tener. vivo de la Guerra del Ujú. Pacífico. Lo que pasa es que su gobierno también fue corrupto. Pero el único héroe de gran rango, mejor dicho, ¿no? Claro. Vivo, claro. Sí. Sí. Lo que sucede es que su gobierno también fue corrupto. ¿Sí? Y fue Ujú. corrupto porque ahí vino pues toda la serie de premios que se le tuvieron a los militares que participaron con él en la campaña de la Breña o que luego le eran útiles. ¿Y de dónde se sacaba ese dinero? Pues se sacaba el dinero del erario nacional. Entonces, desafortunadamente, más allá de sus acciones como Militar, como que nadie como lo discute. militar, aunque su gobierno también fue militar, o sea, militar en el sentido de la guerra estrictamente, pues también permitió la corrupción, lo Ujú. permitió así. Claro, hablamos en este caso del gobierno de Cáceres. No podemos, y no recuerdo si el libro lo explica, si Cáceres en sí fue corrupto, pero en su gobierno Bueno, hubo actos. pero y eso lo salpica él, obviamente. No, obviamente, Claro. obviamente. Ahora, saltando un poco en el tiempo, porque ya pasamos la etapa, la etapa posterior a la guerra con Chile, luego vino la República Aristocrática, ¿no? Donde muchos líderes civiles, salvo por ahí un gobierno del entonces coronel Benavides, Óscar R. Benavides,
muchos líderes pues civiles tomaron las riendas del Perú, ¿no? López de Romaña, Pardo y Barreda, si no me equivoco, Leguía en su primer gobierno. Y es en esta época justamente, volviendo a Cáceres, que a Cáceres lo ascienden ya como mariscal, ¿no? Que es el grado o el rango más alto del escalafón del ejército en nuestro país. ¿Pero por qué lo nombra mariscal? Y lo nombró, si no me equivoco, Leguía, ¿no? Sí. O en su gobierno. Pero por ahí. es que, claro, es que Leguía lo que quería era mantenerlo lejos a Cáceres. Claro. Porque no quería que Cáceres... Cáceres en Pero esa es que época en era esa embajador época, es que, claro, en otros países. es que ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué nombras embajador a alguien más allá de lo que hoy día la carrera diplomática, que está muy bien? En Ahora ese sí. entonces me Sí. refiero. ¿Por qué nombrabas a algunas personas como embajadores? Porque los querías tener lejos, pero con una situación ventajosa. Lo estabas premiando, pero a la vez lo estabas alejando. Claro, ¿no? ¿no? Entonces- Anda a otra parte y no me molestes. Claro, entonces, pero para entonces también pues Cáceres ya no tenía apoyo popular, ¿no? Porque Cáceres, conforme fue pasando los años y lo que pasa es que la corrupción se deja notar a partir de la recesión también en la que va entrando el país, porque las malas decisiones obviamente que tienen consecuencias, ¿no? Entonces eso origina pues que tampoco Cáceres no tuviera la popularidad necesaria, pero aún así Leguía lo quería lejos. Y bueno, aquí entra otro personaje importante de la historia peruana, que es Augusto Beleguía. Claro, Augusto Beleguía, que fue presidente 2 veces. Claro. Y cuyo segundo gobierno ha sido el gobierno presidencial más largo que ha habido en nuestro país, ¿no? Un año más que Fujimori. El oncenio. El oncenio, por supuesto, ¿no? Un añito más se quedó. Pero bueno, claro, bueno, no recuerdo ahorita tantos datos como para calificar tal vez de dictadura el gobierno de Leguía. Sí, fue dictadura. Bueno, está yo, bien. yo lo digo, fue Está bien, dictadura. está bien. Pero claro, aparte lo que sí recuerdo es estos rasgos de megalomanía, de culto a la personalidad. Por ejemplo, la avenida Arequipa, que todos conocemos, fue inaugurada en este periodo y se llamó en un comienzo Avenida Leguía, cuando él estaba en el poder. Claro. O sea, ¿en qué estamos, no? Sí. No, es que él fue dictador, o sea... Y fue corrupto también. Y fue corrupto también, y permitió la corrupción. ¿Qué a dictador manos no es llenas. corrupto, creo yo, no? Bueno, también. Sí, sí, es verdad. De todas formas, la corrupción que se permitió en el oncenio de Leguía, de acuerdo a Alfonso Quirós, es quizás solamente comparable con la década del 70 y con la década del 90, que han sido en tiempos modernos o en tiempos recientes o en tiempos contemporáneos las épocas más corruptas del Perú. Bueno, antes de continuar, justo te había dicho el tema de Cáceres, ¿no? Que fue ascendido a mariscal, en realidad fue en el segundo gobierno de Leguía, es decir, en el oncenio, porque Leguía primero tuvo un gobierno de 1908 al 12, me parece, o por ahí, pero bueno, fue después, ya casi pocos años antes de morir Cáceres, que lo ascendieron a mariscal, pues, ¿no? Este premio, entre comillas, que se le dio en el gobierno de 11 años de Leguía. Pero bueno, como te comentaba, justo en la época del oncenio coincidió con la celebración pues del centenario de nuestra independencia, 1921, y qué mejor época pues para, con las celebraciones, las construcciones de monumentos, de plazas, qué sé yo, para pues atraer o traer inversión, capital de otras partes del mundo, ¿no? Y quedarse con alguito, ¿no? Por ahí, ¿no? Corrupción. Hola, somos Tiempos de Radio, tu podcast de música favorito. Yo soy Luis Varela y los invito a escuchar el podcast dedicado a la divulgación de música y cultura. Nos encuentras en las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía. Y como todo tiene su final, nada dura para siempre, el oncenio de Leguía se acabó en 1930 y el siguiente presidente que gobernó nuestro país fue Sánchez Cerro, ¿no? Que uno podría pensar por ahí, tal vez por ahí las cosas se arreglaron un poco, pues les decimos que no, la corrupción continuó. Y en este caso, pues en el de Sánchez Cerro se dio de una manera, por ejemplo, en el caso de favorecer a algunos familiares, por ejemplo a su hermano, ¿no? Que es mencionado en el libro, su hermano Pablo, que era hoy un pata que se financiaba pues de actividades de cierto modo ilícitas, vivía muy bien en el Hotel Bolívar, si no me equivoco, en una lujosa habitación y recibía todos los favores de su hermano. Corrupción también. Lógico, porque hay muchos que utilizan pues a sus familiares para poder copar el poder, ¿no? Sí. Una vez más, Fujimori. Bueno, y claro, en esta época, justo inicios de la década del 30, es que empieza a haber pues esta suerte de, no fue una guerra civil, ¿no? Pero enfrentamiento que sí fue muy fuerte entre estas fuerzas, ¿no? Que estaban en contra del APRA, que se había fundado en los años 20 en México, y acá ya había venido como partido aprista peruano, y el APRA en sí mismo, ¿no? Que en Trujillo, por ejemplo, ocurrió un gran, ¿cómo podemos llamarlo? Es que fue una gran casi, batalla, no lo sé, ¿no? No es batalla, pero es que es casi como un una guerra enfrentamiento, civil, un ¿no? enfrentamiento. Es que realmente lo que se vivió esos años, Claro. pero se vivió esos años porque el APRA lo quería así.
Era un partido radical en esa época. Sí, era muy radical. Demasiado. Era muy radical. Y te diría, pecando un poco de no ser historiador, ¿no? Pero hasta llegando a ser terrorista. Bueno, pero alguien te podría decir, bueno, es la época. No sé, ¿no? Si nos vamos un poco, por ejemplo, a Europa, el fascismo pues de Mussolini también tenía pues sus hombres dedicados pues al choque, ¿no? Es Claro. decir, al enfrentamiento directo. El propio nacionalsocialismo de Hitler, que también tenía pues sus divisiones apartadas para el enfrentamiento. Claro. No las estoy comparando, solamente te estoy pintando la época. Pintando la cancha. Pero bueno, es que realmente fue feo. De por sí, es que quizás hablar del APRA es hablar mucho, ¿no? O sea, habría que hablar mucho, porque es Sí. cierto que el APRA ha sido un partido proscrito casi en la mayoría del tiempo. Es decir, eran ilegales. Claro. Eran ilegales, pero es que eran ilegales y además ellos colaboraban para que se mantenga esta Por eso te decía, ¿no? ilegalidad, porque las triquiñuelas que ellos acordaban para poder buscar sus propios intereses eran delincuenciales. Y en aquella realmente. época, claro, habían atentados. Por eso te digo que uno podría considerar de cierto modo terroristas. Sí. Eran atentados. Sí. Y bueno, es que el APRA ha sido pues el eterno partido obstruccionista, al menos yo lo veo así, que cuando no han estado en el poder han estado intentando pues obstruir a quien estaba en el poder para poder hacerse con él. Mírense las cercanías con otro partido político actualmente. Pero lo cierto es que, por ejemplo, entre algunas triquiñuelas que te estaba mencionando del APRA, fue que hubo un escándalo en el que se sospechaba que el traficante Eduardo Valareso había estado proveyendo de armas a los apristas. ¿Para qué? Porque estaban organizando un golpe de Estado a Bustamante y Rivero. O sea, estaban organizando el golpe de Estado y tan es así que en el año 48 se encontraron en los buques en el BOP Callao, creo. Algo que la Armada Peruana Callao. Claro, se encontró justamente armas que aparentemente habían venido del narcotráfico y que estaban con dirección a los apristas. De todas maneras, el golpe de Estado se llegó a intentar. Sí. No se llegó, no fue No exitoso, tuvo éxito, no claro. tuvo éxito, pero digamos, es que a los apristas les importaba un comino la integridad nacional, sino que lo que querían era hacerse con el poder. ¿Y quién le soluciona el problema a Bustamante y Rivero? Odría. Y a partir de ese momento es que Odría cobra protagonismo en la escena nacional y prácticamente lo va dejando ya sin piso. Y tan es así que Odría, meses más tarde, va a organizar un golpe de Estado exitoso. Y bueno, Odría se convierte una vez más en otro presidente más, en un dictador más que gobernó nuestro Militar. país durante 8 años. Dictador militar, claro, en este caso. 8 años, algunos creo en el libro le menciono el ochenio de Odría, así como el oncenio de Leguía. Sí. Claro, Odría, digamos que podemos dividir su periodo en dos partes, porque él dio el golpe de Estado, estuvo en el poder algunos años y hubo unas elecciones, me parece, ¿no? Que incluso Quirós menciona que para él son las más fraudulentas de la historia peruana, en donde Odría obviamente salió elegido y se quedó gobernando 5 o 6 años más. Es que es indignante. Por eso, nuevamente digo, es que leer el libro hay partecitas que a mí sí me han indignado. Te veo con el hígado hecho paté ya. Sí. Y mira, y te voy a decir por qué. Porque cuando acaba el gobierno de Odría, y obviamente que la gente estaba absolutamente descontenta con lo que estaba sucediendo porque se cometieron muchísimos atropellos, no solamente a nivel de corrupción, sino de una dictadura clásica en cuanto a la represión contra las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que se iban a realizar las elecciones del año 56. Pero si hoy día nos quejamos porque de repente hubo un incidente en una mesa de votación, en ese entonces las elecciones prácticamente se decidían el día anterior por negociaciones entre 4 o 5 personas. A ver lo que decidían. Y lo que decidían era lo que salía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos, bueno, Odría estaba en negociaciones con Ramiro Prialé. Oh, no, como la autopista. Como la autopista. ¿Quién era Ramiro Prialé? Bueno, era un jefe ilegal del partido aprista, Sí, que era aprista, justo sí. acababa de salir de prisión. Entonces, Odría estaba favoreciendo la candidatura del abogado Hernando Lavalle. Pero me parece que entonces apareció otro actor en escena, ¿no? Uno muy importante. Claro, porque el expresidente Manuel Prado llegó desde París al Perú. ¿Qué es lo que negociaba? ¿Cuál era la carta pues, de Manuel Prado para hacerse con el gobierno? Amnistía total. Ujú. Un término que yo lo he escuchado mucho, lo escuchaba de niño,
borrón y cuenta nueva. Ajá. Eso es lo que él ofrecía, el borrón y cuenta nueva. Y entonces, a pesar, dice el libro, que el éxito electoral en realidad aparentemente estuvo del lado de Belaúnde Terry, pues los amaños pues, de estas elecciones hicieron pues, que Manuel Prado se convirtiera en el nuevo presidente del Perú en 1956. Y bueno, hizo lo que hizo, porque lo que hizo prácticamente su victoria se la debió a Odría, Sí. prácticamente. Y bueno, claro, no recuerdo tampoco si mencionan que el mismo Prado Ugarteche, en este caso, estuvo o participó directamente en un acto de corrupción, pero una vez más, ¿no? Su gobierno sí los hubo y lo salpicó a él totalmente, como a los Sí, subsiguientes gobiernos. Pero es decir, es que, y otra de las cositas, lo que pasa en su gobierno de Prado es que los primeros meses sí hay intenciones de querer, digamos, de la oposición, de querer, pues, organizar unas acusaciones contra Odría, porque lo que había pasado en su gobierno era... De la oposición en el Congreso. Claro, era realmente descarado. Sí. Pero es que el acuerdo que había debajo de la Claro. mesa de Prado con Odría era que las comisiones en el Senado se realizaban y habían debates sobre que si era competente o no eran competentes para poder juzgar a Odría. Y al final lo que pasó es que no pasó nada. Es que eso es lo peor de todo. Y por eso te digo una vez más, hoy en día es distinto y estamos viviendo una época distinta porque estamos viendo Claro. que si bien no todos los juicios están acabados o la mayoría están en trámite, pues están empezando a juzgar a personas realmente responsables de esta situación. Es verdad, ahora vemos más corruptos en la cárcel que antes, ¿no? Más allá de cómo se dé, de cuánto tiempo estén, pero bueno, de cierta forma pues están empezando a pagar pues por estos crímenes que ellos cometen. Y bueno, luego del gobierno de Prado Ugarteche, segundo gobierno, me parece, Jorge, que viene el gobierno pues de José Luis Bustamante y Rivero, que alguna vez escuché, o leí, creo, sí, leí en Twitter, que para en la actualidad pensar en un gobierno, entre comillas, o ellos no lo dijeron entre comillas, que la persona que escribió este tweet, un gobierno totalmente limpio, sin corrupción, no nos podemos remontar más que al gobierno de Bustamante y Rivero, pero aún así en el gobierno de Bustamante y Rivero, que igual Quirós indica en su libro que al parecer él sí era una persona proba, íntegra, honrada, bueno, en su gobierno también hubo actos condenables, ¿no? Ilícitos de corrupción. Sí, pero no tanto, ¿no? Bajó un Sí, poco, pero bajó no un tanto, poco. no tanto. Es que hay periodos en los que se modera un poco, ¿no? Sí. El último presidente honesto que hemos tenido en el Perú, Daniel, creo yo que el último sería Valentín Paniagua, aunque no fue un presidente, Claro. fue un De presidente facto, interino. no, perdón, transitorio. Transitorio. Sí, ¿no? sí, de Transitorio. facto es otra cosa. Sí. Pero bueno, luego va a llegar pues el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, Ujú. que inició pues con algunas, digamos, con la promesa de que sea un gobierno realmente para bien, ¿no? Es decir, habían expectativas realmente porque este partido, que era un partido nuevo, pues hiciera cosas realmente Claro, importantes. era un tecnócrata, me parece, ¿no? Ujú. Que empezó a copar en los ministerios de gente, pues, competente, ¿no? O sea, de repente, qué sé yo, profesionales, ingenieros, abogados, arquitectos, no lo sé, él era arquitecto. Como mucha gente indica, ¿no? Mejor, en vez de poner a los políticos tradicionales, pues pon a alguien, oye, que sea competente en su cargo, ¿no? No lo sé, un ingeniero en el Ministerio de Producción, qué sé yo, un doctor en el Ministerio de Salud o cosas por el estilo. Sí, pero bueno, igual, ¿no? Lo que pasa con Belaúnde es que se permitió mucho. Se permitió muchos actos de corrupción. Uno de los escándalos pues más sonados en aquel tiempo era un escándalo referido al contrabando, que se utilizaban aviones militares para realizar contrabando, y eso explotó en la prensa. Y poco a poco eso fue minando la imagen pues del gobierno de Belaúnde Terry. Y tras el primer gobierno de Fernando Belaúnde vino el famoso gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado que estuvo encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, pero que, bueno, él de repente, sobre todo en los últimos meses, se le recuerda más por el tema de la reforma agraria, ¿no? Sobre todo por el documental que vi en el cine, muy bueno, la verdad, ya esperamos hablar de él. Pero antes de esta reforma, que se dio a fines del año 68, si mal no recuerdo, a mediados del 68, Velasco habló mucho y actuó respecto a, como me estabas mencionando, Jorge, tal vez el escándalo que prácticamente detonó el primer gobierno de Belaúnde, que fue la famosa página 11 del contrato con la International Petroleum Company por el yacimiento petrolífero de Labrey y Pariñas, en Piura. El yacimiento petrolífero de Labrey y Pariñas era una papa caliente, ¿no? Sí. Era un problema que se estaba pasando de gobierno en gobierno y nadie se animaba pues a solucionarlo, porque la solución era una renegociación más ventajosa o la solución que al final optó Velasco más tarde, que fue expropiarla. Uh-huh.
¿Y qué es lo que pasa? Que desde que Belaúnde entró, cuando se reúne pues con embajadores norteamericanos, él deja muy clara su posición. Él dice, eso se tiene que renegociar, porque las condiciones actuales, el dinero que se ha dado, pues es un contrato que para nosotros es nulo. Es nulo porque no va en contra de los intereses peruanos y no, pues, ¿no? O sea, Tenemos que ganar más. más que ganar más, es que no hay una situación de justicia. Por ejemplo, una de las causales de nulidad en un acto jurídico, yéndonos un poco a la parte legal. Ilústranos, por favor. Una de las causales es justamente esa, ¿no? Es decir, que yo realice un acuerdo que es manifiestamente injusto o manifiestamente fraudulento, o que manifiestamente una de las partes se ha aprovechado de la otra, que era lo que había pasado. Es decir, por ejemplo, estoy en estado de necesidad y te vendo mi casa a 1.000 soles. Ya. O sea, esa es una causal de nulidad porque si nos vamos a la municipalidad, yo voy a saber que esa casa en realidad está valorizada pues en $50,000. ¿Y eso? ¿Y cómo yo puedo cómo puedo yo vender una casa a 1.000 soles cuando está valorizada a $5,000, a $50,000? O sea, ¿qué estoy haciendo? Ojo. Pero bueno, entonces se llega a realizar un acuerdo que es lo que, digamos, que despierta un poco las sospechas, porque se llega a realizar un acuerdo en el que aparentemente pues está dando la solución al tema Claro, la renegociación. La renegociación, ¿no? Que ahora escuchamos con los peajes y todo eso. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? El funcionario peruano Carlos Loret de Mola sale a hablar a la televisión y a dar un poco de detalles sobre este contrato. Y es ahí donde él informa que faltaba una página del contrato original, que es la página 11. Y que me parece es aquella donde estaban los precios, los montos, ¿no? Claro, entonces O sea, lo más importante. eso desata pues La indignación. la indignación nacional, y va a ser la oportunidad perfecta para alguien que ya venía perfilándose y que ya más o menos venía viendo por dónde iba el asunto, y una vez más el ejército va a entrar en el poder y Velasco va a realizar un golpe de Estado. Ahora, el gobierno de Velasco no estuvo exento tampoco pues de estos actos, de lo que estamos hablando, obviamente, de corrupción. ¿Qué gobierno estuvo exento? La verdad que Por eso ninguno. nos estamos extendiendo mucho en el programa, por eso. Pero bueno, entre algunos que recuerdo haber leído en el libro, Jorge, por ejemplo, está que Velasco, claro, algunos dicen que Velasco su tendencia no era del todo izquierdista, ¿no? Era en realidad pues una especie de, no sé cómo llamarlo, no alineado, no sé hasta cierto punto, pero no está a favor del imperialismo, era antiimperialista, es cierto, pero que no era del todo pues bien visto tampoco por las facciones de izquierda. Sin embargo, algunos asesores que él tuvo, entre militares y civiles, sí tenían esa tendencia, ¿no? Este tipo de partidos de la izquierda, y alguno de ellos, según Ramón Oyarzún, que era un funcionario de la Embajada de España en La Habana, en Cuba, indicaba pues que algunos de estos asesores recibían dinero de Cuba, que ya en ese entonces pues el gobierno de Castro estaba bien instalado, para poder financiar o propalar acciones propias de la izquierda para desestabilizar o hacer campañas, ¿no? Dentro del gobierno de Velasco, ¿no? Sí, sí. Bueno, y otra de las cosas, lo que pasa es que cuando llega Velasco pues se sacan algunas leyes destinadas a centralizar más el poder. Y obviamente que cuando hay una dictadura militar de por medio, quien gana poderes son los militares. Por supuesto. ¿No? Entonces importa mucho, y a ellos les favorece mucho pues tener una posición mucho más ventajosa. Y aparentemente hubo malos manejos en algunas compras de armas y algunos malos manejos en empresas estatales. E incluso él nombró, parece que un primo, un cuñado. Claro, la clásica, a la familia le doy un buen puesto, ¿no? En un puesto estratégico. Y bueno, es que es eso, ¿no? Ahora, la valoración sobre lo que sucedió en la reforma agraria, bueno, es que hay dos valoraciones, ¿no? Hay una valoración social y hay una valoración económica. Y ahora que mencionas la valoración económica, Jorge, y eso puede abarcar el tema de la reforma agraria, pero también el tema de cómo uno ve la corrupción, y acercándonos ahí al tema clásico de roba, pero hace obras. Oye, si tú ves que ya de repente la economía de tu país no va tan mal, hay trabajo, la inflación no está tan alta, pero hay gente que no le importa eso y aún así pues permite, ¿no? que en el lado, digamos, social o político las cosas se estén manejando pésimamente, ¿no? O sea, ¿te importa más lo económico? O sea, no me importa, como diciendo, no me importa que el país vaya bien, que tenga mi dinero, que me vaya bien en el trabajo y todo. Y si el gobierno pues empieza no sé, pero eso es hincar a los opositores, no sé, que no me interesa, ¿no? Solo lo económico. Pero eso es un éxito del neoliberalismo. Ya, o sea, es que es lo que propugna. Y además lo que propugna es que nos olvidemos, o sea, que nos concentremos en hacer nuestro propio destino, nuestro propio esfuerzo, que el libre mercado se va a regular solo y ya está, y se acabó. Y además que durante muchos años también es cierto
que, por ejemplo, de Estados Unidos, las directrices antes del consenso de Washington, de la Carta de Washington, era que cierta corrupción era permitida para mantener las cosas más o menos bien. La lucha contra la corrupción o el entendimiento de que toda corrupción es mala porque afecta directamente a los intereses nacionales ya es un poco más moderno. A nuestros bolsillos, obviamente. Es que afecta Claro, totalmente, claro que ¿no? sí, claro que Afecta sí. el crecimiento del país Por propiamente. supuesto, por supuesto. Sí, entonces es que es algo que digamos que a veces es un poco difícil de entender y por eso es que te digo que este libro debería de estar en la currícula nacional, una versión obviamente un poco más dirigida, light, ¿no? dirigida para los escolares, pero Sí. para entender que hemos vivido pues ciclos de corrupción y que además muchas de las personas que alientan la corrupción y que hacen corrupción son hijos de personas que también lo hicieron en su momento. Sí. Es decir, hay también una herencia de corrupción importante ahí. Pero bueno, termina el gobierno de Velasco. Velasco por un golpe de Estado que Otro lo golpe de origina Morales Morales Bermúdez, Bermúdez, que hasta claro. ahora sigue con vida, y además Morales Bermúdez que colaboró con otros dictadores sudamericanos en el denominado Plan Plan Cóndor, Cóndor, claro. que si bien no se llegó a implementar aquí en el Perú de una manera concreta contra los propios peruanos, sí colaboró e incluso aquí en el Perú desaparecieron muchos presos políticos de otros países que eran mandados, por ejemplo, de Argentina. Tan es así que Morales Bermúdez ha sido materia de una sentencia en Italia Sí, es sobre el tema del Plan Sí, Cóndor. siendo bien anciano hace unos años, me acuerdo, ¿sí? Sí, tal cual. Y bueno, luego pues en 1979 se da la Asamblea Constituyente, en el que pues se crea una nueva constitución, claro. ¿no? Una nueva constitución que algunos saludan como una constitución un poco más justa, pero bueno, igual, o sea, como todas las constituciones, también era una constitución hecha más o menos a la A la medida. medida, claro. Del gobierno, del próximo gobierno, el gobierno que estaba ahí, no sí, sé, sí, ¿no? sí. Algo Un así. poco para atenuar también lo que había sucedido, ¿no? Entonces, para atenuar un poco la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ujú. Y bueno, luego de eso viene ya el segundo gobierno de Belaúnde Terry y el gobierno de Alan García, que en realidad pues ambos hubieron actos de corrupción más en el de Alan García, Sí, ya lo pero que mencionamos sobre todos. todo, digamos que siempre nos jala un poco hablar de esos gobiernos, nos jala un poco hablar también del terrorismo, Sí. que obviamente el terrorismo fue algo pues absolutamente cruel, ¿no? Lo que hizo Sendero Luminoso en el país, Claro. pero es que parte de lo que hizo Sendero Luminoso fue alimentado por la profunda desilusión que existía en muchos peruanos y por la profunda desigualdad que también existió en poblaciones que estaban alejadas de Lima. Pues somos Claro. un país muy centralizado y este tipo de injusticias es lo que desafortunadamente lo que alimenta este tipo de movimientos terroristas. Claro, ¿no? Al final eso es lo triste, ¿no? Que bueno, por ahí la ideología, no sé, al menos solamente el hecho de más justicia bacán, pero oye, te convertiste en criminal, entonces ¿qué justicia vas a pedir? Sí, No es que molestes. no, pues es que además, ¿qué justicia puede haber si en realidad lo que estás haciendo Es pues violencia. matar a Claro, otras personas? ¿qué justicia ¿no? es esa? O sea, no hay. no cabe, No hay. por supuesto. Pero bueno, Bueno, nos acercamos ya al año 1988, que nació un robusto bebé, tú Jorge, y yo en el año 90, y ya son gobiernos que hemos vivido de primera mano, ¿no? Tú Sí. un poco el final de Alan García y... sí, bueno, pero lo de Alan García No al te final acuerdas no me realmente, acuerdo nada. No yo me tampoco. acuerdo Son nada. cosas que nos han contado nuestros padres. Claro, ¿no? me acuerdo sí lo de Fujimori. Claro, eh, que yo también viví ese gobierno. Sí, y bueno, qué decir, ¿no? El gobierno de Fujimori ha No- sido el más corrupto. Pero no podemos dejar de mencionar, claro, sin dejar de lado al mismo Fujimori, Alberto Fujimori, pues al personaje, uno de los más siniestros, más sórdidos de la historia peruana, que es Vladimiro Montesinos, ¿no? Sí, bueno, Vladimiro Montesinos, que ya para los años en que Velasco se hizo Sí. del poder, ya era Ya era estaba un ahí agente de la CIA. moviendo sus tentáculos Sí. entre toda la red pues de contactos o de ministros, no lo sé, de Velasco, ¿no? Sí, sí, sí. En esa época. Y bueno, Y él fue militar, y lo luego expulsaron fue- del ejército. Lo expulsaron del ejército, estuvo en la cárcel también. También. Y luego se convirtió en abogado, ¿no? Pero bueno, hay abogados buenos, hay abogados malos. Tú no eres Y como él, él. y él encontró un hueco en la defensa, primero de narcotraficantes, Uf. porque defendió a muchos de ellos. Y lo hizo bien. Y luego, pero es que, ¿por qué lo hizo bien? Porque es que Tenía sus contactos, es que sabía tenía, cómo... tenía contactos y tenía ese gen corrupto, porque era sí. corrupto, pero además practicaba la extorsión en También. algunos magistrados. Para que veas. Y luego se convierte
y luego se convierte pues en abogado también de algunos políticos en problemas por casos de corrupción, y poco a poco se va ganando un nombre y se va ganando una clientela un poco oscura. Y es en estas condiciones pues que conoce a Alberto Fujimori, ¿no? Un personaje que hasta ese entonces no tenía mayor relevancia, y en realidad pues era Vargas Llosa el llamado a ser presidente en los años 90 porque gozaba de una gran popularidad. Llamado en realidad por el tema de que parecía pues que él iba a ser el más votado, ¿no? Por el público, Sí. por el electorado. Sí, pero al final no pasó eso, No pasó ¿no? eso, Al ¿no? final no pasó eso porque, bueno, la campaña política fue una campaña en la que el propio APRA colaboró Sí. con Fujimori, siendo gobierno, colaboró para que se realizara la campaña o para que la ganara. Y bueno, hubo guerra sucia por medio, El famoso comercial, ¿no? Del shock, que me acuerdo que yo hasta ahora lo que vi. al final pasó. No, y claro, yo lo veo el comercial, bueno, yendo un poco a ese tema, ¿no? Del comercial aquel famoso de lo que va a pasar si es que eligen a Vargas Llosa, ¿no? Que hasta ahora me sigue generando cierto, no sé cómo llamarlo, aturdimiento cuando lo veo, pero cuando era niño me daba miedo ese comercial. Sí, y bueno, pero ¿qué hubiese pasado pues si Vargas Llosa pues era presidente? Si hubiera sido elegido. Bueno, como hace un rato hablábamos, no, obviamente no creo pues que haya sido un dictador como terminó siendo No, Fujimori. no, de pero- ninguna forma. O sea, de Pero ninguna bueno, la forma. cosa es que lo que sí te dije es que obviamente el shock económico se hubiera aplicado. O sea, se aplicó con Fujimori y se hubiera aplicado con Vargas Llosa. Eso sí creo que no tenemos Es que es duda. una decisión extranjera, Sí. ¿no? O sea, era lo que se necesitaba para lo que sucedía en el Perú, ¿no? O sea, algunos dicen, no, pero es que Fujimori reactivó, que es alucinante, no, Fujimori reactivó la economía, y porque reactivó la economía, pues ya fue, oye, mientras Fujimori reactivaba la economía con decisiones que en realidad tuvo que optar, porque era la recomendación internacional llegada desde Estados Unidos, al mismo tiempo, Vladimiro Montesinos y él implementaron una red de corrupción absoluta en la que se robaron todo. Es decir, Es que ahí es el tema, ¿no? se privatizaron muchas empresas estatales a precios ganga, a precios irrisorios, a precios que deberían de generar una nulidad en aquellas. Pero bueno. Ahí es el tema que te digo, ¿no? O sea, arregló la economía, pero oye, ¿y todo lo demás qué cosa, no? ¿Le vamos a permitir hacer todo por arreglar la eso te economía? digo, pero por eso te digo, o sea, es que incluso en el argumento más importante que tiene el fujimorismo respecto de que trajo, pues, arregló la economía, ¿no? Y reactivó la economía, oye, ¿no te das cuenta de que con la mano que reactivaba la economía, con la otra mano y al mismo nivel iba rascando y toda la corrupción que se montó en el ejército, que se montó en su gobierno, que montó con sus hermanos, que hasta el día de hoy siguen prófugos de la justicia. Que montó con los dueños de medios de comunicación. Schutz está prófugo todavía. Es que ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, no es que reactivó la economía y que fue el héroe nacional. Es que, claro, por una parte, sí es cierto que hubieron algunas medidas. Por ejemplo, parte de esto también es la Constitución del 93 con un artículo específico sobre los contratos ley, que ha sido punto importante para las privatizaciones y para que venga la inversión extranjera. Pero por otro lado, todo lo que iba haciendo por debajo, pues, Claro. oye, todo el dinero que dejó de entrar al país, Y todo el dinero que se fue. Que se fue por el desagüe, ¿no? Y eso ya vino sobre todo al final del gobierno de Fujimori, ¿no? Los famosos Vladivideos, toda la cantidad, los miles o hasta tal vez millones de soles, de dólares que, oye, le dieron a los medios de comunicación, a políticos para pues se pusieran a favor del régimen, ¿no? Qué triste, de verdad. Sí, pero bueno, es parte de nuestra historia. Desafortunadamente, la corrupción ha estado presente desde siempre y la hemos normalizado tanto que pensamos pues que valga la redundancia es normal. No, claro, y luego del gobierno de Fujimori, bueno, acá se acaba el libro, ¿no? Con el gobierno de Fujimori, si mal no recuerdo, no mencionan Sí, más. habla un poco más pero digamos que solamente para contextualizar lo que pasó después. Claro, Nada ¿no? Porque más. vino el gobierno de Toledo, mucha gente, y creo que también lo hemos conversado tiempo antes, Jorge, estaba como siempre ocurre tras un gobierno largo, tras una dictadura, ¿no? Bueno, quien venga seguramente pues va a hacer todo por mejorar el país, va a arreglar las cosas, y es lo que pasó con mucha gente que se decantó en este caso por Toledo, ¿no? Pero al final pues vimos que terminó siendo tremendo corrupto y todo lo malo que tiene. Sí, sí. Y sigamos, ¿no? Alan García otra vez, luego vino Humala, PPK y ya pues todo lo que actualmente estamos viendo, ¿no? Lo de Odebrecht, Lavallato, que salpica a todo el mundo prácticamente, todos Sí. los políticos. Pero quizás Casi todos. el mensaje positivo que ya va para concluir ya el programa que tengamos o que tenemos, o que al menos yo quiero aportar, es que yo sí siento que se ha crecido en la lucha anticorrupción. Es decir, somos un país distinto,
somos un país que sí ha aprendido de sus errores y hoy día tenemos una ciudadanía mucho más, tenemos una población más alerta, ¿no? Que está pendiente de lo que está sucediendo, que lo denuncia, que sale a las calles, que realiza reportajes, que crea páginas web, Claro, que genera tendencia. De gran ayuda son las redes sociales y el avance de la tecnología, obviamente, ¿no? Lógico, ¿no? Entonces, es cierto que la corrupción también ha evolucionado en las prácticas, pero bueno, lo de Odebrecht nuevamente pinta como una oportunidad para proscribir a todos aquellos corruptos del país. Sin embargo, estas luchas no son fáciles, No. porque aquellos que están relacionados con la corrupción, obviamente que quieren utilizar el poder, quieren quedarse en el poder, quieren impregnarse del poder para poder zafar, ¿no? Y lo que pasó con Odría y lo que ha pasado con Pierola y lo que pasó con... No, con Beleguía no, porque al final Beleguía fue juzgado, es cierto que murió en prisión. Preso, claro. ¿no? Bueno, en el hospital, pero en prisión, ¿no? Claro, pero... Es que claro, lo pero, de o sea, Odebrecht- eso, ¿no? O sea, juzgar Sí. la corrupción. Y ahí estamos ahí con esa oportunidad ahí latente. Claro, caiga quien caiga. Y bueno, ojalá que no sé en realidad, pero que quién sabe, acá unos años también hasta Vizcarra lo veamos ahí metido en eso, ¿no? Que quién sabe. Acá a todos les puede caer, a todos los políticos. No podemos decir el no. ¿Por quién podemos poner las manos al fuego? No acusarlo, tal vez porque tal vez no tengamos pruebas, pero No se puede. podemos poner No las se manos puede. por nadie. No se puede. No se puede. Sí, es cierto, ¿no? Desafortunadamente, Desafortunadamente, es que es así. Y además que debemos de tomar en cuenta también de que hay una élite económica que hoy en día Sí, es muy importante y que son los que toman las decisiones importantes para el ciudadano de a pie sin que nosotros nos demos cuenta. es verdad. Y que ellos están felices con el status quo. Una vez más, esta mágica palabra del status quo. Entonces, a ellos pues se asustan cuando viene un intento de reforma, ¿no? Y además se ha normalizado tanto ese pensamiento de que no debemos de reclamar. Que, por ejemplo, ahora cuando sale alguien a la marcha y dice, no, pero ¿cómo vas a salir a la marcha? Que la marcha está mal, que eso no es forma de reclamar por tus derechos, Ay. que hay formas pacíficas de hacerlo. O sea, no te pases. Y las grandes reformas de la historia se han logrado con ciudadanos levantados, con ciudadanos indignados y con ciudadanos organizados en pie de lucha. Sí. ¿Qué quieren esas personas? ¿Que les demos ejemplos? O sea, ¿qué tenemos? La Revolución Francesa, Ahí para está. empezar como el ejemplo más grande. No sé, lo que está sucediendo en Chile, que ya logró que próximamente se logre una nueva constitución y siguen marchas para que Piñera termine saliendo del poder. Es decir, la población indignada puede hacer muchas cosas y esperemos que nos sigamos indignando y quizás ese sí es uno de los peligros que ante tanta noticia de corrupción que a veces cuando sale lo de Odebrecht, sale, perdamos esa capacidad de indignación, que es lo que no debemos de perder, que debemos de entender que la corrupción nos afecta A todos. a todos, Sí. a todos, ¿no? Por más lejano que lo veamos, nos afecta. Porque Tal cual. ese acto de corrupción que está sucediendo, esa entrega por debajo de la mesa para realizar una campaña política, mañana más tarde, cuando esa persona sea elegida o cuando esa persona tenga alguna influencia de poder, va a originar que tome decisiones en favor de ese empresario y no en favor de las personas. Y eso, obviamente, que nos afecta. Bueno, y a modo de conclusión, Jorge, pues creo que ya lo has dicho todo, pero ojalá algún día, no sé si cercano, lejano, tal vez si es que llegamos a ser viejitos, veamos ya menos o prácticamente nada de corrupción. Aunque no lo sé, ¿no? En el mundo no podemos decir que no hay corrupción en Es realidad. que, Pues, ¿no? Tal vez baja en algunos países, es cierto, pero Quizás debe lo que haberla, nos queda pendiente es, Daniel, hacer un análisis también sobre si la corrupción es parte del gen humano. Bueno, recuerdo en el libro justamente de Quirós que él, claro, tú también lo dijiste hace un rato, ¿no? Hay gente, no sé si ahora, pero antes sí había mucha más gente que pensaba que la corrupción es parte de todo esto de nuestro sistema social, político, o sea, hasta cierto punto incluso ayuda, o sea, pero ya, eso es otra cosa, ¿no? Pero No, pero como o sea, dices, ¿no? yo me refiero a que las personas, así como yo particularmente sostengo que la maldad humana está en todos, solamente que digamos, porque la sociedad va evolucionando, Tenemos que saber controlarla. digamos que se ha controlado. Sí. Hay algunos que sostienen que en realidad la corrupción también viene parte del ser humano. Claro, ¿no? Si eres ambicioso, ¿no? Si no eres ambicioso es muy difícil que seas corrupto, tal vez, pero si eres ambicioso o peor aún codicioso, cualquier cosa. Pero Pues. ¿quién no es?
No, codicioso no, ambicioso sí. Ambicioso en el buen sentido, ¿no? Quiero tener una mejor vida hasta cierto punto, pero codicioso ya es querer tener más y más y más, así ya seas millonario. Y no, pues no. Bueno, entonces ahí está nuestro primer programa de la segunda temporada, que en realidad, una vez más, ha salido muy largo. Esperamos que quienes han llegado hasta esta parte del programa y quienes no se han bajado de la combi, De las rutas de la curiosidad. de las rutas de la curiosidad, les haya gustado el programa. Sabemos que por ahí hemos dejado muchas cosas en el tintero. Hemos mencionado nombres después de tiempo. Sí, pero de todas formas, bueno, ya ha sido nuestra aproximación a la corrupción en el Perú, Sí. desde un punto de vista histórico, pero yo creo que no hemos entrado tanto, sino más bien creo que ha sido un debate de ideas. No, claro, si quieren realmente ir a un punto histórico de todo lo que fue la corrupción, les recomendamos leer el libro, ¿no? Sí. Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Está muy bueno y claro, no queríamos tampoco, como hablábamos con Jorge al empezar a planear el programa, hacer un resumen del libro tampoco, ¿no? Porque no cabría. No. Y hablar de corrupción es también hablar de la sociedad actual, hablar de nuestra opinión y bueno, es lo que hemos hecho ahora. Así es. Así que bueno, amigos, espero que una vez más que les haya gustado este programa. Si les ha gustado, no duden en compartirlo, porque obviamente que queremos llegar a más personas y estamos a la espera también de sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta de los episodios O de nosotros. o de nosotros. Háganoslo saber para mejorar, porque estamos siempre predispuestos a sus comentarios, nos debemos a ustedes y de esa manera poder seguir creciendo en esta aventura de por las rutas de la curiosidad. Y bien, así se termina entonces nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Una vez más esperamos que les haya gustado. Y bueno, este episodio va a estar disponible, pues como siempre les mencionamos, en Spotify, en Evox y también en Apple Podcast y todas las otras plataformas donde pueden escuchar y todos nuestros programas de la primera temporada. Y nos encuentran en todas las redes sociales también. ¿Sí? Y además nos encuentran en nuestras cuentas personales. A Daniel lo encuentran en Twitter, en... @datransporter _Daniel Tucto. Así es, y ¿Y a yo ti? soy Jorge Juárez y a mí me encuentran como @jcoco2515. Y bueno, en la próxima semana, Daniel, tenemos invitados. Tenemos invitados, ¿no? Vamos a subir gente a nuestra combi de Por la Ruta de la Curiosidad. Estamos muy entusiasmados, pero bueno, ya les iremos de repente, no lo sé, soltando algunos datos ahí a lo largo de la semana. Así es, porque el único dato que quiero soltar es, hace algún tiempo alguien nos consultó qué opinábamos sobre la ideología de género. Sí, hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, Casi así cuando empecé el que ya llegó la oportunidad de hablar de eso y de otras cosillas. Muy bien, amigos, esto ha sido episodio 51 por las rutas de la curiosidad. Primer episodio de la segunda temporada. Hasta la próxima. Chau.